Para entender lo que pasó en la conquista, primero tenemos que entender el contexto tanto de España como en Tenochtitlán. Primero, para entender lo que pasó en Nueva España, hablaremos de España. Primero que nada, antes estaba conformada por diferentes reinos hasta que los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla y León contrajeron matrimonio, así uniendo dos grandes reinos. Esto sucedió en 1492 y convertiría a España en una de las potencias más grandes de Europa en esos momentos. Una parte importante de su economía se basaba en el comercio, como cualquier otro gran imperio. Por ejemplo, el comercio con la India le favorecía mucho, así que salgamos de España y vayamos a la India. Bueno, en realidad en esos tiempos se empezó a volver algo difícil de hacer, ya que para pasar a la India se tenía que cruzar por Constantinopla, y esta última fue conquistada por los turcos otomanos, y estos cobraban para pasar por ahí. Así que se empezó a volver algo que no valía tanto la pena, así que se tenía que empezar a buscar nuevas rutas. Así que se decidió buscar otras rutas para llegar a la India. Y Cristóbal Colón, que trató de llegar a la India, en realidad descubrió otro continente, nuevos imperios y mucha riqueza. Del otro lado de la moneda teníamos a Mesoamérica. Muchos imperios, pero con el que nos quedaremos ahora es Tenochtitlán, un gran imperio de despiadados guerreros que conquistaban a muchos otros pueblos, hacían que los otros imperios les rindieran tributos mientras esclavizaban a algunos otros. Después de este choque cultural, llega aquel rebelde conquistador mandado por el gobernador de ese entonces Cuba, al cual después desobedeció. Llegó a lo que ahora conocemos como México y como sus barcos para dar a entender que ya no había una marcha atrás. Y aquí la lucha de dos grandes imperios. Todo un contexto bastante diferente, que estaban a punto de batallar. Cabe recalcar la diferencia de costumbres. De un lado la cristiandad, que castigaba los sacrificios y estaba queriendo conquistar tierras nuevas, y del otro lado las creencias de Tenochtitlán, que veían los sacrificios como algo bastante común y eran bastante fuertes en ese entonces. Otro de los puntos importantes de los antecedentes más recientes de la Noche Triste fue el aprisionamiento de Moctezuma II, cuando los españoles se encontraban en las orillas de Veracruz, en un poblado llamado Nautla, que a su vez era uno de los pueblos que tenía problemas con Tenochtitlan. Estaban sufriendo una visita por parte de los cobradores de impuestos mandados por Tenochtitlan para cobrar impuestos, mientras los españoles estaban en compañía de Moctezuma dentro del poblado. El pueblo reclamó dejar de ser vasallo de Tenochtitlan y pidieron ayuda militar a los españoles que se encontraban en sus puertos para derrotar a los cobradores de impuestos enviados de Tenochtitlan, a los cuales estos acudieron provocando una batalla en la que los españoles salieron victoriosos, pero no ilesos, pues perdieron 7 españoles, entre ellos un militar de alto rango dentro del ejército de Hernán Cortés. Usando esto como excusa, mandó a prisionar a Moctezuma argumentando que era una hipocresía, además de encadenarlo para provocar rabia, miedo y vergüenza dentro de sus seguidores, y matando a los regidores de Tenochtitlan frente a él en una hoguera, que a su vez estaba frente al palacio de Moctezuma, hoy conocido como el Palacio Nacional. Este fue el punto que marcó la relación de enemistad entre las ciudades de Tenochtitlan y los españoles, que se desencadenó en las siguientes batallas y alianzas que llevaron tanto a la caída de la ciudad como a la Noche Triste. La Noche Triste es como se le conoce a la derrota de Hernán Cortés y sus soldados en Tenochtitlán. Poco después de la matanza del Templo Mayor, la gente del pueblo empezó a molestarse demasiado y estaba a punto de comenzar una rebelión. Hernán Cortés solicitó a Moctezuma que se dirigiera a su pueblo para tranquilizarlos, pero al ver la gente del pueblo Moctezuma, pensaron que había una complicidad del emperador con los españoles, por lo que comenzaron a arrojarle piedras y flechas que lo hirieron mortalmente, falleciendo poco tiempo después del ataque. Los combates entre mexicas y españoles llevaban aproximadamente una semana, por lo que los españoles se pusieron de acuerdo para huir. Durante la medianoche del 30 de junio de 1520, Cortés dio la señal, y con mucho silencio, él y sus tropas marcharon por un puente de canoas en dirección a Tlacopan. Pero una anciana que había salido a tomar agua se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, y avisó a los guerreros aztecas. No pasó mucho tiempo cuando los españoles se vieron rodeados por miles de guerreros armados.
Lanzando flechas y cortando los puentes de canoa es como atacaron a los españoles, los cuales se vieron obligados a tirar el oro y los tesoros que llevaban, e incluso sus armaduras, para poder escapar más rápido y tampoco morir ahogados, aunque no todos lo hicieron. Se dice que la mitad de la tropa española de Cortés quedó muerta, y los demás quedaron heridos. Al lograr escapar como sobrevivientes, Cortés mantenía una vista hacia la ciudad, viendo a sus tropas muertas, soltando lágrimas, inundado en una gran tristeza. Datos sobre la Noche Triste. Las causas de la Noche Triste. Esta fue una consecuencia de los enfrentamientos que se produjeron entre los mexicas y los españoles. Los mexicas defendían su territorio y los españoles luchando por obtener el dominio. ¿Quién ganó la Noche Triste? Los mexicas arrasaron con el ejército aliado de los conquistadores, dejando lugar solo a algunos que lograron escaparse. Por ello recibió el nombre de Noche Triste, de parte de Hernán Cortés. Consecuencias de la Noche Triste. A pesar de la derrota, esto no impidió la posterior conquista de los españoles al territorio mexicano. Sin embargo, fue uno de los mejores muestras de la fuerza del Imperio Azteca. Nuestra reflexión de la Noche Triste es que fue uno de los momentos más importantes de la conquista de México. Este evento fue un golpe duro para la moral española y esto se reflejó en Hernán Cortés cuando lloró debajo de un árbol a huehuete por rabia e impotencia al haber perdido en contra de los mexicas. Sin embargo, también sería un golpe duro para los aztecas, pero este llegaría un poco después, con la muerte de Cuitláhuac por la viruela y la posterior propagación de esta a la demás población indígena, muriendo casi el 90% de la población. Al final, Hernán Cortés y su tropa obtendría fuerzas de regresar al territorio tlaxcalteca y en 1521 por fin caería Tenochtitlán en manos españolas. En pocas palabras, la Noche Triste fue una masacre por ambos lados, con la caída de la moral española y el incremento de los aztecas, aunque solo fuera por unos pocos meses de 1520. Pero como todos sabemos, la historia se escribió. Bueno, eso fue todo. Pero antes de irnos, les quería leer un pequeño poema que encontré sobre la Noche Triste, titulado Árbol de la Noche Triste, por Gonzalo Ramos Aranda. Llantos, penas, tú sufriste, por el rumbo de Popotla, registro de historia, docta, persiguiendo castellanos en aquellos tristes llanos, enfrentando a los soldados, los mexicas sojuzgados. Les perdonaron la vida en ferviente plena huida. Lancetas, dagas, rodelas, van dejando sus secuelas, imponiéndose al acero del invasor trapacero. Hernán Cortés, sangrando, sangre, lágrimas, llorando, por sus muertos, sus despojos, postróse ante ti de hinojos, perdiendo así la entereza, mojo tu tersa corteza, con sal de espanto, de miedo, pidiendo la paz, sosiego. Por conquistas tan sufridas, lamer, con saliva heridas, tesoros para los remedios españoles, sus misterios, aliados de tlaxcaltecas, rivales de los aztecas, con honestidad a ultranza, preparando la venganza, amigo de mi enemigo, Dios bendito, otro enemigo, aquel condado pierde, tu follaje era muy verde. Y así termina el poema que les quise leer, y también nuestro video. Gracias por acompañarnos